Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente los saluda su amigo el Profe Cruz. Ahora grabando unos videotutoriales para el módulo de la historia universal. La guía que utilizamos para este tipo de talleres o cursos es el bachillerato de CONAMAT y guías de Comipems y guías persas. Bueno, la historia universal es muy importante estudiarla por etapas, correlacionando hechos, correlacionando acontecimientos históricos para poder ver qué es lo más destacado de cada una de las fases de la historia universal. Entonces, ya habíamos visto un video sobre lo que era la prehistoria, pero de prehistoria no te van a preguntar, te van a preguntar más de lo que es el renacimiento, de los principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. Te van a preguntar de la Segunda Guerra Mundial, te van a preguntar de las épocas modernas, prácticamente te van a preguntar de la época moderna y de la época contemporánea. Recuerda que la historia se divide en 4 etapas: Edad Antigua, que son las grandes culturas y civilizaciones que veíamos en otro tutorial; Edad Media, que es la época de las cruzadas, cuando nace la situación esta de Dios, la religión, las creencias, la muerte de la ciencia y la razón, la muerte de la filosofía de los griegos. Bueno, la Edad Media nos retrasó en avance científico-tecnológico, desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Bueno, en la época contemporánea, en la Edad Moderna, pues vienen los grandes inventos, los grandes descubrimientos, también vienen las grandes revoluciones, vienen pues la creación del sistema mercantilista, capitalista, del imperialismo, hasta llegar a lo que hoy conocemos como globalización. Claro, no sin pasar por guerras, por revoluciones, por movimientos obreros, por movimientos armados. Entonces, pues bueno, vamos a ver. El contexto mundial, las demandas europeas y la necesidad de abrir nuevas rutas. Bueno, hoy 30 de junio del 2020, se cumplen 500 años de la invasión de Anáhuac o de la invasión de México Tenochtitlan o de México por parte de las huestes o de las fuerzas españolas de Hernán Cortés, que no es héroe, es villano, es un ser humano que cometió errores, tuvo defectos, tuvo pocos aciertos, pero bueno, hoy en la zona de Tacuba, en la zona del metro Tacuba, lo que se conoce como Popotla, hoy desde las 10:30 de la mañana están danzando algunos hermanos concheros, algunos hermanos de la Mexicayot, de la Toltecayot, para conmemorar esos 500 de colonización, de invasión, de pensamiento eurocentrista y de esclavitud, que en algún momento tratamos de emanciparnos, cada quien con sus ideas, cada quien con sus filosofías, cada quien con sus formas de pensamiento, cada quien con sus cosmovisiones. Bueno, hoy se están conmemorando 500 años, para algunos de la noche triste, en la que las fuerzas de Hernán Cortés fueron vencidas por las fuerzas de Cuitláhuac. Y bueno, para otros la noche de la victoria, ¿no? La noche en que se derrotó a la invasión extranjera eh, preimperialista. Bueno, es importante tener en cuenta esto. Es importante tener en cuenta esto porque es importante tener en cuenta esto porque pues es parte de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro desarrollo. Dice el maestro Enrique Dussel que la educación en México básicamente se da por medio de una educación eurocentrista, eurooccidental, y que se nos enseña poco de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, de nuestra cosmovisión. Precisamente por eso hice el canal de Chicuace Quillagui o Chicuace Cali, quien lo conoció en algún momento,
y lo hice con un personaje enmascarado para dar a conocer parte de nuestra cultura, de nuestra filosofía, de nuestras costumbres, tradiciones, cosmovisión. Y ahora me he quitado la máscara y ahora me presento como el profe Ángel Cruz o el profe Cruz para hacer estos videotutoriales en otro canal que tengo como edutuber en Educal y Capacitación. Estos videos son de apoyo para las personas que van a hacer examen de ingreso a universidad o examen de ingreso a Comipens 2020 o el día, el año, a la hora que lo vean. Espero les sirvan y les sean de utilidad. Entonces, bueno, decíamos que tenemos una visión eurocentrista, una visión de los vencidos, donde lo que nos trajeron fue lo mejor. Lo que nos trajeron fue lo que nos formó como civilización, como sociedad, como lo que hoy llamamos grupos étnicos o grupos mestizos, ¿no? Y se nos quitó la parte indígena, se nos quitó la parte originaria, autóctona, la parte antigua de nuestra cosmovisión o nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte de la historia universal analiza precisamente esta situación de la apertura de las grandes rutas de exploración de los pueblos europeos, debido a que estuvieron en una guerra de 100 años, en la guerra de secesión, con otras naciones de Occidente, y tuvieron que buscar nuevas rutas para buscar metales preciosos, oro, plata, para buscar recursos naturales que explotar y poder sobrevivir. Yo siempre lo he dicho y lo he sostenido y lo voy a sostener hasta mi muerte. Si España o los españoles no hubieran invadido Semanáhuac o lo que hoy se conoce como territorio americano, si eso no hubiera sucedido, jamás hubiera existido la revolución industrial, porque gracias a todo lo que saquearon, a todo lo que robaron, a todo lo que se llevaron, se pudo financiar la revolución industrial, y lo vamos a ver poco a poco dentro de estos videotutoriales. Dice: el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna sobrevinieron con el desarrollo del Renacimiento durante el siglo XV, tras la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, que es el hecho histórico relevante con el cual se da fin a la Edad Media. Bajo el poder de los turcos otomanos, en 1453, el Renacimiento fue una etapa histórica en la Edad Media y Moderna, que comprendió el lapso entre los siglos XIV y XVI, en lo que comenzó el florecimiento del humanismo, el arte, la ciencia, así como el poder hegemónico de la nueva clase social, la burguesía. Bueno, pues la clase burguesa siempre ha existido. Es una clase que tiene poder, que amasa riquezas, que acaudala dinero. Eran los antiguos comerciantes, hoy los burgueses son los banqueros, y bueno, son los que siguen teniendo el poder, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que analizar cómo llegaron a obtener ese poder y en qué momento alguien les dio ese permiso de dominar a las naciones y a las masas, ¿no? Junto con los grandes monarcas que dio origen a los reinos nacionales y al surgimiento de lo que hoy conocemos como el Estado-Nación. Recordemos que el Estado-Nación está complementado o está integrado por tres elementos: lo que es un pueblo, un gobierno y un territorio. Si falta uno de esos tres, ya no hay Estado-Nación, ¿no? Entonces, bueno, al terminar la Edad Media comenzó a gestarse dentro del feudalismo un nuevo modo de producción, que es el modo de producción en el que vivimos hoy, llamado capitalismo. Que todo el mundo decía que esto del COVID-19 y del coronavirus ya iba a terminar con el sistema capitalista, iban a volver las formas comunistas, las formas de trueque, las formas colectivas solidarias, y no, porque fueron más inteligentes inmediatamente que empezó esto del COVID-19 y el coronavirus y la infección respiratoria esta. Alguien en alguna parte del mundo, ahorita no recuerdo muy bien en qué parte, si fue Estados Unidos, Canadá, Europa, creó una tienda especial llamada así, COVID-19, utilizando como una marca, como un rollo mercadológico, comercial, y donde te vendían todos los insumos para la cuestión esta de contrarrestar el virus este del SARS-2, ¿no? Entonces dices, pues, muerte del capitalismo. Ahora nuestro presidente López Obrador dice que el neoliberalismo ya acabó en México. Yo lo estoy dudando, porque el Tren Maya puede traer beneficios, pero puede traer también muchos perjuicios para los grupos indígenas o para las zonas de reservas ecológicas. Entonces, pues, es como que cuestionable, ¿no? Los de las refinerías, pues sí, va a traer desarrollo económico, social, pero va a contaminar más. Ahora vamos a tener que seguir viviendo del petróleo cuando hay países que ya viven de otros recursos renovables. Vamos a tener que seguir viviendo de un recurso no renovable como el combustible, como los combustibles, como la gasolina, cuando hay países de primer mundo que ya viven de otros recursos. Bueno, nosotros
somos un país de tercer mundo, aunque nos duela, somos un país tercermundista. Para que se escuche románticamente y no se escuche tan feo, nos llaman países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Pero pues bueno. Entonces vamos entendiendo la historia universal para poder entender nuestra actualidad, nuestro presente. Dicen que quien no conoce su pasado difícilmente va a entender su presente, y quien no conoce los errores de su pasado en el presente puede volver a repetir esos errores, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que se conoció como el Renacimiento fue la renovación de la cultura, la resistencia de Europa, el surgimiento del humanismo, las principales expresiones filosóficas, literarias y políticas. El humanismo tendencia a revalorar los ideales del pasado para enaltecer al ser humano como el presente. Dios deja de ser el centro del universo. La teoría teocentrista fue sustituida por la teoría heliocentrista. El hombre gira alrededor del centro del universo, la Tierra gira alrededor del Sol, o el Sol gira alrededor de la Tierra. Galileo Galilei fue decapitado por defender la idea de que la Tierra era redonda y no sostener la idea del judaísmo de que era plana. Entonces hay situaciones ahí bastante interesantes. Hay una actitud hacia el renacer del espíritu clásico grecolatino como modelo de inspiración, como modelo de arte y estética. La actitud racionalista y científica orientada hacia una fundamentación del saber a partir de la observación de la naturaleza y la experimentación. Ahora el hombre retoma esa sabiduría ancestral, esa sabiduría milenaria, y vuelve a cuestionar qué lo rodea, por qué lo rodea, qué es la naturaleza, qué es el agua, qué es el aire, qué es el viento, por qué llueve, por qué nace el fuego, por qué nacemos, por qué morimos. Y créanme que nuestras culturas o pueblos ancestrales eso ya lo sabían, ¿no? Desgraciadamente éramos matemáticos, éramos sabios, éramos astrónomos, éramos científicos, y se los he estudiado con los ejercicios de matemáticas y del cómputo maya desde el Nepohualtzin, pero desgraciadamente con su evangelización nos vinieron a imponer un Dios, una religión a fortiori, y a posteriori pues se nos impuso un catolicismo que desgraciadamente algunos de los mexicanos todavía, incluso algunos concheros todavía prevalecen, ¿no? Yo no digo que sea bueno o que sea malo, simplemente es importante descolonizarnos, como lo llama el maestro Guillermo Marín, como lo llama el maestro Enrique Dussel, como lo llamó en su momento Miguel León Portilla. Descolonizar nuestra mente y tener un criterio propio, un pensamiento crítico, y ver el porqué de las cosas. No nada más aprendernos fechas o etapas históricas, sino hacer un análisis contextual, histórico, económico, político, social, cultural de los principales acontecimientos y por qué surgieron y cómo surgieron, ¿no? Entonces esa es la recomendación prácticamente para resolver este tipo de evaluaciones, que ustedes analicen las etapas históricas con un pensamiento crítico y vean cómo se fue dando un constructivismo social o un pensamiento histórico o un materialismo histórico, como hablaba Carlos Marx en algún momento, desde la evolución del hombre en sus diferentes etapas históricas. El gusto por el arte, la recreación, la estética, la vida secular, los placeres, la fortuna, el ámbito urbano. El Renacimiento fue una época de profunda transformación, tanto material como espiritual, un tiempo de cambio económico suscitado principalmente en las florecientes ciudades y puertos sobre el Mediterráneo. Al ritmo de las actividades mercantiles y marítimas, la burguesía fue la clase social que mejores beneficios sacó y obtuvo durante la época del Renacimiento. La burguesía, así como los gremios artesanales, establecieron las pautas económicas mientras el feudalismo iba en declive. Los monarcas se fortalecieron en poderosos reinos nacionales y sostuvieron fastuosas cortes donde la nobleza adquirió nuevas costumbres como el gusto por las artes y la vida refinada. Tres de las figuras representativas del Renacimiento italiano son Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci, quienes adquirieron gran relevancia por imponer modelos y técnicas plásticas, por realizar obras magníficas. Entre las obras más destacadas, esto es cultura general, está la de Miguel Ángel, destacan la decoración al fresco de la bóveda de la Capilla Sixtina, el David de Miguel Ángel, escultura colosal, la Mona Lisa o la Gioconda de Leonardo da Vinci, ¿no? Pero aquí también viene una reforma protestante. Desde otra perspectiva, el Renacimiento fue también una época de crisis, pues durante esta ocurrieron la reforma protestante y las guerras contra la religión. Así como la reforma protestante sacudió los antiguos parámetros de la moral feudal y del catolicismo tradicional, Europa quedó dividida en países católicos y protestantes. Y bueno, aquí viene las expediciones marítimas y conquistas. Hacia mediados del siglo XV, la mayor parte de las civilizaciones del mundo se habían contactado con otras únicamente por tierra. Por decir, en ese momento, las técnicas de navegación y los conocimientos geográficos se encontraban poco desarrollados. Sin embargo, fue a finales del siglo cuando España y Portugal iniciaron un proceso de exploración, conquista y colonización de otras regiones del mundo,
sobre todo África.